Bueno, vamos a comenzar un tema nuevo, que es el tema de cinemática. Lo tenéis en los apuntes en la página 67. Entonces, lo primero vamos a ver cuáles son los elementos del movimiento y qué es la cinemática. Y hay que decir que la cinemática es la ciencia que estudia el movimiento sin tener en cuenta las causas que los producen. Bien, los elementos del movimiento los tenéis aquí, que son el sistema de referencia cartesiano, formado por el origen de coordenadas y los dos ejes cartesianos, la trayectoria, que es los puntos por los que pasa el móvil, los vectores posición, ¿vale? Y el vector desplazamiento. También está el tiempo, el vector posición y el desplazamiento se miden en metros, el tiempo se mide en segundos en el sistema internacional. Entonces vamos a ver esto un poquito mejor. Y si aquí tenéis el sistema de referencia cartesiano, XY, veis que hay un vector que une el origen de coordenadas con la trayectoria. La trayectoria está representada en verde y es el conjunto de puntos por los que pasa el móvil. A tiempo cero, pues el punto será r sub 0, ¿vale? Y estoy aquí, a tiempo cero, vamos a ponernos a tiempo cero, estoy aquí, en este punto, voy circulando y a tiempo t1 t, pues estoy en este otro punto. Entonces, ¿qué es esto de aquí muy importante que tenemos en magenta? Es el vector desplazamiento. El vector desplazamiento se representa por la letra delta de r, donde r es el vector posición. Entonces la letra delta es este triangulito, es una letra griega, delta mayúscula, y siempre va a representar las cantidades finales menos las iniciales. Entonces si nos fijamos en la suma de vectores, la suma del vector r sub 0 más el vector delta de r, se coloca el segundo vector a continuación del primero, pues nos dará el vector r sub 1, es este de aquí, r sub 1, lo voy a poner, que falta, este es el vector r sub 1, este. Entonces, r sub 0 más delta de r es el vector r sub 1. Si en esta ecuación despejamos delta de r, nos queda que delta de r es el vector posición final menos el vector posición inicial. Delta de r es un vector, entonces al ser un vector tendrá una componente x que le llamaré delta de rx o desplazamiento en x y una componente en y que le llamaré delta de ri o desplazamiento en y. Entonces el vector será, tal como escribimos los físicos, delta de rx por el vector y, que es el vector unitario en la dirección del eje de las x, estaría aquí, este es el vector y, que es el 1, 0, como ya sabéis, más delta de ri por el vector j, que es el vector unitario en el eje de la y. J es el vector 0, 1. Eso lo sabéis del tema anterior de vectores. Bien, vamos a continuar entonces y con la velocidad. Entonces, ¿qué es la velocidad? La velocidad es el espacio recorrido por partido el tiempo empleado. Es decir, es el concepto más simple, ¿vale? De velocidad, espacio recorrido partido tiempo empleado. Sus unidades son los metros partido segundo en el sistema internacional. Físicamente la velocidad es el cambio del vector posición a medida que cambia el tiempo. Y en este curso trabajaremos únicamente con velocidades medias, es decir, la velocidad media es lo que cambia el desplazamiento con respecto a lo que cambia el tiempo, ¿vale? Lo vamos a hacer un poquito más sencillo que lo que está en los apuntes y vamos a verlo aquí, o es más sencillo o de forma un poquito diferente, ¿vale? Entonces, fijaros que el desplazamiento tiene una componente según x por y más una componente según y por j, ¿vale?
Entonces la velocidad será lo que cambia el desplazamiento partido lo que cambia el tiempo. Fijaros que lo que cambia el tiempo será t sub 1 menos t sub 0. Normalmente t sub 0 va a ser 0, entonces lo que cambia el tiempo, y t sub 1 le voy a llamar t, pues será t. Vale, el tiempo que el cuerpo se está moviendo. Entonces, la velocidad media es lo que cambia el desplazamiento partido lo que cambia el tiempo. Como el desplazamiento tiene una componente x y una componente y, al dividir por delta de t esta suma, pues nos quedan dos sumandos, delta de rx partido delta de t por y, más delta de ri partido delta de t por j. Esta primera componente será la velocidad según x y esta segunda componente la velocidad según y. Entonces la velocidad media también es un vector. Bien, vamos a volver a los apuntes y seguimos con la aceleración. Entonces, ¿qué es la aceleración? La aceleración es lo que cambia la velocidad, la aceleración media, partido lo que cambia el tiempo. Pero lo mismo que antes, la velocidad es un vector, entonces tendremos v sub x por y más v sub y por j. Aquí sobran estas flechas, lo vamos a ver mejor en el otro gráfico. Vamos a poner la aceleración. Entonces la aceleración media es lo que varía la velocidad partido lo que varía el tiempo. Será lo que varía la velocidad. Al hacer esta división hay que dividir esta suma, entonces será lo que varía la velocidad con respecto al tiempo según x por el vector y, más lo que varía la velocidad con respecto al tiempo según y por el vector j. Entonces habrá una componente de la aceleración que es a su x y otra componente de la aceleración que es a su y. Y la aceleración media pues tendrá dos componentes, a su x por y más a su y por j. Entonces, resumiendo, vamos a quitar un poquito todo esto para descargar. Lo más importante, la trayectoria son los puntos por los que circula el móvil, por los que pasa. Los vectores posición no son el origen de coordenadas, pues con cada uno de estos puntos para cada instante del tiempo. Normalmente el tiempo cero es cuando empieza a moverse el móvil y el tiempo t sub 1 es el tiempo que se ha estado moviendo. Estos se llaman vectores posición. El vector desplazamiento es este de aquí y es la posición final menos la posición inicial por la norma de la suma de vectores. Y el vector desplazamiento tiene una componente según x y una componente según y. Entonces, escrito en forma vectorial, en función de los vectores y j de la base, es esta. La velocidad, vale, pues la velocidad es lo que cambia el desplazamiento al cambiar la trayectoria. Como el desplazamiento es en x y en y, habrá una velocidad según x y una velocidad según y. Y la aceleración, por último, es lo que cambia la velocidad, vale. Entonces cambiará según x y cambiará según y. Entonces habrá una aceleración según x y una aceleración según y. Me acabo de acordar que cuáles son las unidades de aceleración en el sistema internacional. Fijaros que la aceleración es la velocidad partido el tiempo. Eso, las unidades de velocidad son metros partido segundo en el sistema internacional, y si lo dividimos por el tiempo hay que dividirlos partido por segundo. Entonces las unidades en el sistema internacional de la aceleración serán metros, y ahora segundo, este segundo pasa dividiendo también para aquí, entonces son metros partido segundo al cuadrado, las unidades de la aceleración en el sistema internacional. Bien, esto es un poco abstracto, vamos en el siguiente vídeo a hacer un ejercicio para que veáis ya un ejemplo de aplicación de este tema, de este capítulo.